Vamos a hablar sobre las formas de sonata. A veces se reduce el abordaje de las formas de sonata al estereotipo decimonónico, derivado en muchos aspectos del tratamiento a nivel temático, junto con la seccionalidad formal. Las formas de sonata se definen sobre todo a partir de la funcionalidad de cada sección y los contrastes armónicos. Es una forma claramente hija de la tonalidad funcional. Y hablamos de formas de sonata porque éstas se utilizan tanto en primeros movimientos, o lo que generalmente se llama sonata allegro, como en segundos movimientos, movimientos lentos, y dentro del contexto de la forma rondó a partir del periodo clásico. Las formas de sonata tienen, grosso modo, tres secciones: exposición, desarrollo y reexposición o recapitulación, y una coda opcional. El eje de articulación estructural puede variar según las proporciones de cada sección, así como la repetición o no de la exposición. Por ejemplo, si se repite la exposición, a veces se siente el eje principal de articulación de la forma al comienzo del desarrollo y la coda será relativamente corta. En cambio, si la exposición se toca una sola vez, el eje de articulación será al comienzo de la reexposición y la coda será más larga. Las tres secciones tienen funciones más o menos específicas, o sea, la exposición con su repetición opcional, el desarrollo, la reexposición o recapitulación y la coda, que es opcional o puede ser una cosa muy corta o bien mucho más extendida. La función básica de la exposición es exponer material temático y crear una disonancia armónica que debe ser resuelta a través del resto de la pieza. El desarrollo tiene una doble función: intensificar esa disonancia, esa polarización, y generar una retransición para llegar a la reexposición. La reexposición y la coda en realidad tiene que ver con resolver las tensiones estructurales. Desde el punto de vista armónico en las formas de sonata, en modo mayor, vamos a ver que el movimiento armónico que se hace en la exposición va a ir de la tónica y luego terminar en la dominante o algún sustituto de la dominante, sobre todo a partir de finales del periodo clásico y principios del periodo romántico. El desarrollo de alguna manera prolonga la tensión de dominante, aunque esto no significa que no modula hacia otras áreas tonales, pero va a terminar en la dominante en relación a la tónica original. La reexposición y la coda se ubican entonces en la tónica original. En el modo menor, muchas veces el movimiento en la exposición va del primer grado menor a la relativa mayor, que es una forma más estable de hacer un contraste armónico. Podemos ver que la lógica armónica se parece a la de las formas binarias, aunque también combina elementos derivados de estructuras ternarias, como el aria da capo, en donde la tercera sección repite la primera. Pero la reexposición o recapitulación en las formas de sonata no son meras reiteraciones, sino se trata, como veremos, de una reinterpretación de la exposición, buscando equilibrar la tensión dinámica generada en la exposición e intensificada en el desarrollo. Veamos cada una de estas secciones en términos de funciones, ya que así es más fácil comprender cómo estas funciones pueden adaptarse en movimientos lentos o en movimientos con forma rondó. La exposición tiene básicamente dos funciones principales: presentar el material temático y articular un movimiento armónico de la tónica a la dominante o algún sustituto de la dominante. Esto genera una disonancia armónica de gran escala. Generalmente hay dos grupos temáticos en la exposición que pueden contener uno o más temas y o materiales de carácter motívico. Este es el principio generador de la forma, independientemente de la cantidad de temas o su naturaleza específica. La exposición genera una disonancia prolongada y estructural que busca una resolución equilibrada.
Se podría decir que es una concepción muy aristotélica en términos dramatúrgicos, ¿no? A nivel sonoro. Los dos grupos temáticos representan entonces un contraste estructural a nivel armónico, pero también hay contrastes de otro tipo que son también importantes, sobre todo cambios de textura y ritmo al separarse de la tónica y hacer la transición al segundo grupo temático. Otros cambios que podemos mencionar son modificaciones en el diseño de la estructura de frase, cambios en el ritmo armónico y uso de pausas, así como el uso de secuencias como fuentes de energía. Estos cambios se manifiestan incluso en sonatas que son esencialmente monotemáticas, como sucede con algunas de las de Haydn. El desarrollo en realidad tiene dos significados para las formas de sonata. Primero, como indicación de la sección correspondiente, que ya hemos visto, pero segundo, como técnicas de transformación temática que se dan tanto en la sección de desarrollo como tal, como en otras partes, por ejemplo, en la transición entre los dos grupos temáticos en la exposición, en la recapitulación, sobre todo en la segunda frase del primer grupo temático, y en la coda. ¿Cuáles son estas técnicas de transformación temática? Las más comunes son fragmentación, o sea, tomar una idea melódica y fragmentarla. Deformación, o sea, variar de distintas maneras las ideas temáticas. Empleo de temas, motivos o fragmentos de temas en una textura contrapuntística, frecuentemente imitativa. Y la transposición de temas o motivos o fragmentos de temas en secuencias rápidas y generalmente modulantes. La sección de desarrollo tiene dos momentos que se dan como un continuo. La intensificación de la polarización armónica y temática inicial que retrasa la resolución y la preparación para la resolución, lo que se llama retransición. La reexposición y la coda generan una resolución estructural. Esto es lo fundamental en las formas de sonata. A diferencia de las formas binarias o bien las áreas da capo, la reexposición no reproduce la exposición, sino que la reinterpreta. Así, la naturaleza de la reexposición y la coda está determinada por lo que pasa en la exposición, que genera una polarización estructural en determinados términos y con una duración determinada, y el desarrollo, que intensifica esa polarización y facilita una retransición hacia la reexposición, también en determinados términos y con una duración determinada. En síntesis, reexposición y coda buscan equilibrar un desequilibrio generado por las otras dos secciones. Escuchemos un ejemplo. Paren el video y escuchen el último movimiento de la sonata número 13 en mi mayor de Haydn. El audio y la partitura están en la descripción abajo. Se trata de una forma de sonata todavía con claras manifestaciones de las lógicas armónicas y periódicas de la forma binaria, como veremos. No obstante, aquí el desarrollo musical y armónico es más complejo. El primer material temático se expone en la tónica en los primeros 8 compases, que se dividen en 4+4. Los primeros 4, un antecedente, son estáticos armónicamente con un pedal de tónica en el bajo. Lo demás es simplemente un movimiento ascendente en sextas y terceras sobre la tríada de mi mayor. O sea, lo que se destaca es un motivo rítmico presente alternadamente en la mano derecha e izquierda, que llamaremos motivo A. Papam, papam, papam. Los siguientes 4 compases se dividen en 2 subfrases de 2. Ya introducen un elemento más melódico en la mano derecha, siempre manteniendo el color de las terceras paralelas, con un movimiento armónico básico, quinto primero, que se repite 2 veces. Este elemento melódico también es de carácter motívico, con un ritmo característico, para, que llamaremos motivo B. Haydn inmediatamente reitera la exposición del material, pero en el modo menor de mi.
Esta vez la estructura de frase se alarga y también el movimiento armónico es diferente. Hay 4 compases con pedal de tónica y 6 con pedal de dominante, dividido en 2 más 2 más 2. Se termina esta exposición en menor con una semicadencia. Sigue la transición hacia el segundo grupo temático. Aquí vemos varias características de estas transiciones. Primero, se acelera el ritmo superficial con figuras de semicorcheas que impulsan el movimiento al alejarse de la tónica y llevarnos al segundo grupo en la dominante. Segundo, termina con una cadencia en si mayor que prepara lo que sigue. Tercero, material motívico conocido. En el bajo tenemos el motivo A. En la mano derecha tenemos figuras en arpegio que parecen una versión acelerada y variada del movimiento de subida inicial de la exposición. Una de las variaciones es que aquí los arpegios afincados en una prolongación de si son descendentes. Esta transición retoma una periodicidad de 8 compases, resolviendo armónicamente en el noveno, que también es el punto de partida para la exposición del segundo grupo temático. Este segundo grupo temático en si mayor se basa en una variante del material del primer grupo y de la transición. No obstante, el contraste es evidente. Por un lado, la estructura de frase se acorta a una de 2 más 2 más 2 más 2, la primera mitad en si mayor y la segunda en si menor, que retoma este uso del modo menor que se da en el primer grupo temático. Por otro lado, lo primero que escuchamos es un material melódico basado en el motivo B, siempre en terceras paralelas, pero ahora el motivo B es el elemento antecedente y lo consecuente que sigue se basa en la idea del arpegio, utilizando una combinación de corcheas y las semicorcheas de la transición. Ojo con la sexta aumentada antes de la dominante en el contexto del modo menor. En otras palabras, este material temático es derivado de lo que ya conocemos, pero se genera un contraste al reconfigurar la función de estos materiales en la frase y acelerar la estructura de frase. Finalmente, la exposición termina con lo que se llama un tema de cierre, siempre en la dominante y parte del segundo grupo temático. Lo primero que escuchamos es una versión condensada de la subida por la tríada de tónica del comienzo, que lleva un saltillo que es una variación del comienzo de la frase consecuente del segundo tema. Seguidamente hay un movimiento cadencial en donde dominan las semicorcheas, en el bajo alberti y en las escalas, para terminar en si mayor con 2 arpegios ascendentes. La exposición se toca 2 veces. La segunda parte de la forma, que también se repite 2 veces, consiste en un corto desarrollo, larga exposición y una corta coda. El desarrollo temáticamente se basa en una fragmentación del motivo B, papara, que es el final de este motivo. Esto es acompañado por el bajo alberti que se utiliza en el tema de cierre de la exposición. Y el final es un movimiento cadencial que termina sobre si mayor, ahora como dominante de mi, cosa que logra alternando estos 2 acordes. Esto nos prepara la reexposición en la tónica original. Mantiene el uso de las semicorcheas, sosteniendo la intensificación rítmica que comienza en la transición entre los grupos temáticos de la exposición. De hecho, la figuración al final del desarrollo retoma la de esta transición. Dije antes que temáticamente hay un claro desarrollo de uno de los motivos por fragmentación, pero armónicamente este desarrollo se plantea como una retransición desde el comienzo. Arranca en fa sostenido menor, o sea, fa sostenido ya no es dominante de si, sino la subdominante de mi, segundo grado.
Luego se mueve por quintas de la siguiente manera. Do sostenido dominante, que es dominante de fa sostenido menor, el segundo grado, que pasa luego a si dominante y luego a mi. Pero luego sigue con una tonización de la para finalizar volviendo a la tonización de si, que se prolonga como dominante hasta el comienzo de la reexposición. O sea, tenemos quinto 7 del segundo, segundo, quinto 7, primero, quinto 7 del cuarto, cuarto, quinto 7 del quinto, quinto. Llevar por movimiento de quintas hasta la subdominante de mi, la mayor, consolida el regreso a mi mayor y deja atrás el área de la dominante. La reexposición retoma la exposición en la tónica mi, que se mantiene hasta el final. Solo quiero mencionar el hecho de que la segunda frase, en mi menor, se alarga más todavía, creando una mayor tensión que es necesaria, ya que ahora el segundo grupo también estará en mi mayor. Por otro lado, la transición también pone énfasis en una tonización de la mayor, subdominante, que ayuda a crear un contrapeso armónico al movimiento de la primera parte de la forma que es hacia la dominante, equilibrando así las tensiones de la exposición. La coda de 4 compases es simplemente una reiteración del comienzo de la pieza con el motivo A. Esta forma de sonata todavía se encuentra apegada a las proporciones de las formas binarias. Es evidente esto con la repetición por un lado de la exposición y por otro lado del desarrollo, reexposición y coda. Al igual que las formas binarias, mantiene la articulación tensional en ese punto de articulación al final de la exposición. Si bien en el desarrollo se prolonga esa tensión, el área tonal de si mayor se convierte literalmente en la dominante de mi, lo cual también se parece mucho a las lógicas de las formas binarias. Así que podemos escuchar esta sonata como una especie de transición en donde las lógicas de la forma de sonata se aplican a una expansión de la forma binaria. Para la siguiente clase me gustaría que escucharan el adagio de la sonata en do menor de Mozart. Audio y partitura también están en la descripción abajo. Se trata de un movimiento lento que grosso modo se podría describir como A, B, A, C, A con coda. En este caso C es una sección mucho más larga. No obstante, prevalece la lógica de las formas de sonata. A está en la tónica, mi bemol mayor. B está en la dominante, si bemol mayor. Luego regresa a con la tónica original. C arranca en la subdominante, la bemol mayor, pero luego pasa a mi bemol menor y a sol bemol mayor, con un pasaje luego altamente cromático que nos conduce a una retransición. El regreso de A y la coda se mantienen en la tónica mi bemol mayor. La coda inicialmente pone mucho énfasis en las tonizaciones del La bemol mayor como subdominante, que ya hemos visto es algo común para crear contrapeso y equilibrio armónico. El movimiento termina con un material cadencial que es el mismo que utiliza al final de la sección B. En la clase profundizaremos un poco sobre este movimiento.